Bienvenidos a Mundo Derecho. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en Mundo Derecho y hoy tenemos una hermosa entrevista con el doctor reconocido Giovanni Rojas Mejía. Es un abogado muy prestigioso que se ha dedicado al ámbito del derecho penal. Hoy en día tiene mucho éxito en su carrera y ya siendo también muy sonado en la ciudad de Huánuco por sus numerosos casos y por ser también una persona muy influyente en el Colegio de Abogados. Y ya más sabremos sobre él y además de ello también nos va a contar muchas de sus experiencias a cómo ha podido llegar al éxito y cómo también esto puede ser una motivación para la próxima generación de abogados. Muy buenas tardes, doctor Giovanni. ¿Cómo está? Lucho, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes con todo el equipo de Mundo Derecho. Felicitarlos por esta iniciativa y acá para conversar, para poder responder a cualquier pregunta que puedas formular. Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Le agradecemos que hoy está aquí para esta hermosa entrevista en la tarde. Y, doctor, yo le pregunto, ante todo, ¿no? Cuéntenos sobre usted, doctor. ¿Cómo ha sido su trascendencia durante su carrera universitaria hasta hoy en día, en la actualidad, ¿no? Que hoy está en el éxito de la litigación? A ver, sobre mi formación académica. Yo estudié inicialmente primaria en el Colegio Leoncio Prado. Cuando ya estábamos en sexto de primaria, tenía esa idea siempre de estudiar en el Colegio de la Aplicación de la UNEVAL. Entonces, terminamos lo que es la primaria, postulo para lo que es la aplicación de la UNEVAL y no logro ingresar. Entonces, ahí me quedó una primera espina, ¿no? El hecho de no poder concretar ese sueño que tenía. Entonces, hizo que nuevamente retorne a Leoncio Prado. Estudié el primer año de secundaria de Leoncio Prado. Y para el siguiente año ya nuevamente postulo al Colegio de la Aplicación. Si no me equivoco, habían 4 vacantes. Se presentaban, si no me equivoco, 80 o 60 estudiantes. Y logré ingresar en el segundo puesto. Pero acá pasa algo interesante. Yo en ese entonces todavía era pues un estudiante desordenado, ¿no? Sí estudiaba, pero no tenía un orden. Por ejemplo, no guardaba mis folletos, no guardaba mis libros y todo esto. Y mi mamá siempre me reclamaba: Giovanni, guarda tus cosas, haz una cosa y otra. Entonces, faltando, si no me equivoco, días para el examen ya final, llego a mi casa. Mi mesa de almuerzo, esa era mi mesa donde estudiaba. Llego a mi casa, resulta que mi mamá le había quemado todito. Y me dijo: ¿no sabes qué, Giovanni? Yo te he dicho, te he avisado. Tú no has querido ordenar tus cosas, ya verás cómo haces, ¿no? Y ya, pues lo primero que hice fue asustarme, pero luego dije, bueno, al final yo confío en lo que estoy haciendo, confío en lo que he estudiado. Tenía algunos folletos por ahí, hice memoria, hice un resumen, y con eso lo que tenía ya pues, tenía que postular, ¿no? Y mi primer logro fue eso, ingresar al Colegio de la Aplicación de la UNEVAL. Considero que es un buen colegio. He conocido buenas amistades y terminado ya el Colegio de la Aplicación de la UNEVAL, postulo lo que es a la UNEVAL. Y ahí fue un segundo reto, postulo a la Facultad de Derecho. Para ingresar a la UNEVAL, lo mismo, yo nunca hice academia. Lo que hacía es de frente directamente al CEPREVAL, ¿no? Que se llama un centro preuniversitario para que tengas un acceso también a una vacante. La primera no ingresé, la segunda tampoco y la tercera tampoco. Entonces vino un tema igual de la presión familiar. Me llamaba mi tía que vive en el extranjero, mis tíos que viven en Lima, mi mamá más que todo, y me decían: Giovanni, ¿sabes qué? Esta es la última vez que te voy a apoyar. Si tú no ingresas en esta, ya postula otra carrera. Entonces recuerdo que para esas fechas se aperturaba la admisión de la UNEVAL, pero con una sede en Pucallpa. Y parecido al colegio,
Se habían abierto solamente 4 vacantes y habíamos sido como 200 a 300 postulantes. Y de la misma forma, y sí me había preparado, considero yo, ya a conciencia, porque al inicio era bastante desordenado, no lo puedo negar. Era bastante travieso, no lo puedo negar. Y viajo con un amigo de colegio. Mi amigo postulaba a la Facultad de Arquitectura y yo a la Facultad de Derecho. Como yo no conocía a nadie en Pucallpa, mi amigo me había apoyado con alojamiento, ¿no?, en la casa de su familiar. Entonces llega el día del examen, ambos ingresamos, quedamos en encontrarnos saliendo del examen para irnos a almorzar. Almorzamos, regresamos para ver los resultados, ¿no? Y en el almuerzo comparamos con mi amigo pues los áreas generales, ¿no? Lengua, matemática, RV, RM, ética y entre otros cursos. Y eran diferentes. Mi amigo ya estaba preocupado porque yo estaba convencido que yo sí había hecho un buen examen, ¿no? Él ya la veía verde. Y bueno, vamos a ver los resultados. Y yo había ingresado en tercer lugar y mi compañero en arquitectura no había ingresado. Era una cuestión de que por un lado me ponía feliz, pero por otro lado estaba triste por él, ¿no? Era una mezcla de sentimientos. De esa forma pues ingreso ya a la Facultad de Derecho y solamente ya faltaba la admisión acá en la Uneval. Ahí ingresaron varios amigos míos que conocí en el CEPREVAL. Y la vida universitaria para mí sí ha sido una época bastante hermosa, porque he conocido a lo que hoy en día son mis amigos, he aprendido, me he apegado a lo que es el derecho con más pasión, he conocido a grandes maestros de la carrera, y bueno, más o menos eso es la trayectoria académica. Somos la promoción 2013, por ejemplo. En mi entorno, lo que es mi grupo, todos son profesionales, considero yo, de éxito. Está, por ejemplo, mi colega Efraín Cisneros, que trabaja en registros públicos. Está mi colega Neisser, que trabaja en la Fiscalía Superior de Tingo María. Está mi colega Diego Cruz, que trabajaba como fiscal, luego trabajó como defensa pública, ahora está litigando de manera independiente. Está mi colega Eric, que trabaja en Lima, si no me equivoco, en el Indecopi. Mi colega Luz Pérez, que trabaja en el Poder Judicial, mi colega Yesenia, que está en Contraloría. Considero que es una buena promoción, todos nos hemos dedicado. Yo personalmente no me considero un alumno estudioso, me considero un alumno o un estudiante regular en su momento, pero de alguna forma siempre me ha llamado la atención siempre de querer aprender un poco más, ¿no? Terminado ya lo que es mi carrera académica en la universidad, saqué mi título con tesis, y esto quizás no sabe nadie. Yo saqué mi tesis en el área de Derecho Civil. Yo salí de la Uneval pensando y creyendo que iba a ser un civilista. Mi tesis lo hice, lo que es en la transferencia de la propiedad inmueble. Pero como yo cambio ya esta línea de la especialidad, ya cambio cuando lo conozco al doctor Cajusol, Hernán Cajusol, quien es mi maestro de prácticas, y por intermedio de quien cambio ya mi especialidad a Derecho Penal, ¿no? Al inicio se me hacía bastante, para mí sencillo, porque creo que cuando conoces el derecho civil se te hace un poco más sencillo entender las instituciones del derecho penal. Y esto me ha ayudado bastante. Pero claro, hay delitos más específicos que ya necesitan un estudio más profundo sobre la materia, ¿no? Y así es como ya empieza pues ya mi carrera en el área de litigio penal, ¿no? Interesante, doctor. Entonces, viendo, ¿no?, lo que usted nos contempla de su experiencia como estudiante y también hasta su carrera profesional, observamos que usted ha tenido motivaciones, también la motivación de su familia es muy interesante, ya que hoy en día también la juventud también tal vez no lo entienda, ¿no?, porque todavía tiene que llegar a ese punto, ¿no?, donde ya están trabajando, ¿no?, en la práctica. Pero es bueno saber, antes de llegar ahí, que las presiones
o también los retos que se dan en la vida son para estar escalando para un futuro, ¿no? No hay que pensar que es un problema, sino es un reto de la vida, ¿no? Muy interesante, doctor, y para ello, ¿no? También sé que usted está en el tema del Colegio de Abogados. Oye, doctor, ¿qué rol usted está dedicándose en el Colegio de Abogados, doctor? Sí, en efecto, hoy en día estoy ocupando la representación de la Dirección de Defensa Profesional. ¿Cómo es que nace este sentimiento por formar parte del Colegio de Abogados? Creo que yo por los años que uno tiene de experiencia, ¿no? Yo en abril del 2025 cumplo 10 años como abogado litigante, es una década, y yo lo espero con mucha felicidad porque considero que me he preparado para eso. Pero al margen de la vida de un abogado litigante, uno ve también la realidad y la problemática que también vive el propio abogado litigante. Y no solamente el abogado litigante, sino el abogado que trabaja en las instituciones públicas o privadas, ¿no? Entonces, ese sentimiento ha hecho que nos reunamos con un gran equipo que lidera el doctor Hernán Cajusol. Cuando el doctor Cajusol me llama, me dice, me participa para formar parte de ese equipo, yo estuve contento por ese alto honor que me hace la invitación y al mismo tiempo asumirlo con mucha responsabilidad porque no depende del trabajo que nosotros hagamos para dirigir los rumbos del Colegio de Abogados. Entonces, una problemática que habíamos visto, por ejemplo, era justamente que el abogado no tenía lo que es la ley del abogado. Diferentes profesiones, ocupaciones u oficios sí tienen regulación lo que es respecto de su ley, pero en respecto al abogado no existe una ley del abogado. Entonces, eso era una preocupación que el equipo compartía y considerábamos de que en efecto debíamos tener iniciativa, deberíamos coordinar, hacer gestión para hacer posible lo que es la creación de la ley del abogado, a efectos de que se pueda identificar los deberes, las obligaciones, los derechos, los procedimientos para de repente alguna queja contra un abogado, entre otros, ¿no? Hoy en día existen normas internas como es el estatuto, el reglamento, pero es necesario siempre contar con una herramienta como es la ley del abogado. Y así ha habido varios temas que nos ha llamado la atención para efectos de poder nosotros trabajar en favor de lo que es el agremiado, ¿no? Hoy en día, este año hemos empezado con esa gestión, tenemos 2 años para seguir trabajando. Considero que estamos haciendo un avance, de repente nos falta muchas cosas por hacer, esto todavía es un largo camino, pero considero que con todos mis compañeros de Colegio de Abogados estamos sumando esfuerzos para sacar adelante la gestión, para hacer un poco, o para darle al abogado lo que se merece, ¿no? Que es un trato de calidad, un buen servicio al abogado. Interesante, doctor. Usted maneja la defensa del abogado, ¿no, doctor? Sí, defensa profesional. Represento también al colegio cuando cuando es parte de un proceso judicial, también represento a la parte. Muy bien, doctor. Muchas gracias también, ¿no, doctor? Creo que estamos dando ya también una amplitud a que puedan conocer, ¿no?, el tema de cómo el Colegio de Abogados también trabaja con sus representantes. Sí. Y hoy nos tocó con usted, doctor, que se dedica a la defensa profesional del abogado. ¿Doctor? Sí. Doctor, entonces empezamos, doctor, con la pregunta, ¿no?, que todos tenemos también mucho interés. ¿Cuál fue su inspiración para ser un abogado, doctor? Como conversábamos en un inicio, yo creo que detrás de cada abogado hay una historia, ¿no? Y lo que les voy a contar es quizás nadie sabe de esto, ¿no? Solamente mi entorno familiar, ¿no? Yo prácticamente he abierto los ojos en el Poder Judicial. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo tenía 4 años mi papá fallece, lo disparan. Entonces quien asume la representación fue mi mamá. Y para ese entonces yo tenía 4 años, ¿no?
Entonces yo recuerdo, tengo la imagen clara cuando entramos a lo que es al Poder Judicial de la Plaza de Armas. Yo me quedaba en la puerta mientras mi mamá ingresaba a la corte. Muchas veces ingresaba de día y salía de tarde o de noche. A veces bajaba llorando y todo un tema, ¿no? Entonces, mira desde qué edad yo ya tenía esa noción o quizás ese direccionamiento a la carrera del derecho, a ser de repente un profesional en derecho, ¿no? Lo segundo que me marcó es el tema de que en mi casa mi mamá es docente. Y ustedes sabrán que la problemática que vive un docente en nuestra realidad es bastante difícil. Siempre se ve en el tema de las huelgas, siempre se ve en el tema del atropello de los derechos de los maestros, ¿no? Entonces, cuando existen ese tema de huelgas, a veces los docentes arriesgan su propia integridad, arriesgan su propia vida, arriesgan su tiempo, y eso hizo pues que uno pueda observar y diga, ¿no? El derecho no puede hacer algo respecto a este tema. Entonces, a partir de ahí yo ya empezaba a tener una crítica sobre el sistema y a querer hacer algo por eso. Entonces, haciendo un análisis respecto a mi entorno familiar, yo decía que algo tiene que hacer el derecho. Y poco a poco yo me empezaba ya a inclinar por este área. Pero como una especie de siempre un personaje influyente, mi mamá siempre me ha influenciado para esto. Ahí nomás ya mi mamá siempre me hablaba de que debe ser abogado, debe ser abogado, debe ser abogado. Y como que tanto me decía, a mí también me gustó. Pues. Entonces, cuando ya estaba en la carrera, en la universidad, estudiando Derecho, yo encontré esa pasión. Ya era un vínculo que ya nunca se pudo desligar. Cada año que pasaba era un ingrediente más para enamorarme cada vez de mi carrera. Entonces, por eso es que cuando yo ya salgo de la universidad, salgo de egresado, acá también les cuento otra anécdota, ¿no? Yo inicialmente cuando estoy egresado, tenía esa idea, pues, ¿no? de ganar un ingreso, un sueldo, ¿no? Entonces recuerdo que para eso se estaba aperturando, o estaba en Huánuco, estaba entrando en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, y se habían abierto varias vacantes. Entonces yo postulo a eso. Fue mi primera vez que postulé. Paso el examen de conocimiento, pero lo chistoso fue que yo, pues para el tema curricular, yo llevé solamente 3 hojitas. 3 hojitas. Mientras que mis contrincantes iban con 2 expedientes. Entonces me di cuenta que no era una cuestión solamente pues de pasar el examen, no, tenía que tener un currículo para eso, ¿no? La experiencia, doctor. Y yo veía que venían de otros lugares del Perú, no venían de Lima, venían de Huancayo, venían de Pucallpa. Sí. Y bueno, al final nunca tuve ese deseo tampoco de quedarme en el Ministerio Público o Poder Judicial. Es por eso que ni bien obtuve esa respuesta de ya no calificar para la siguiente etapa del concurso, lo que hice es buscar pues un maestro. Un maestro. Ahora, ¿cómo yo llego a buscarla al doctor Hernán Cajusol? Eso también tiene una pequeña historia. De casualidad recuerdo que el doctor Cajusol era para ese entonces maestro de la UNEVAL y nos invita, si no me equivoco, al salón a que podamos participar en la juramentación, porque él estaba juramentando como decano, si no me equivoco, en el año 2013 o 14 o 15, no tengo los datos exactos. Entonces, de casualidad vamos con un grupo de amigos y el doctor Cajusol le empieza a dar su discurso, ¿no? Pero lo que me llamó la atención era que, por ejemplo, un abogado cuando tiene una argumentación, lo normal es que citas juristas, ¿no? Cita a Roxín, a Jacobs, a Villavicencio, al doctor San Martín, a Neira Flores, etcétera, ¿no? Pero lo que me gustó del doctor Cajusol era esa capacidad de oratoria de que no solamente citaba juristas, sino que citaba canciones, citaba a artistas de música, citaba películas. O sea, esa capacidad de oratoria de verdad era muy llamativo. Me llamó la atención y yo dije, no, yo también quiero tener esa capacidad.
Desde ahí lo busqué hasta que me aceptó ser su practicante. Wow. Y bueno, pues de esa forma es como yo llego a la oficina. Y como el doctor Cajusol era pues bastante conocido en el derecho penal, Sí, es muy reconocido. eso influyó porque el doctor me decía, apóyame en este tema, apóyame con este caso, todo era penal. Uf. Todo era penal. Entonces yo que había salido del mundo del derecho civil, era un poco nuevo derecho penal, pero me terminó gustando, pues, ¿no? Tanto derecho penal me gustó y ya me quedé con derecho penal, ¿no? Y ahora para mí es apasionante lo que es el derecho penal. Más o menos esa es ahora el por qué me inclino también por este área. Y mira, sin buscarlo, el derecho penal también ha estado relacionado pues, con el tema de mi papá. Claro, ¿no? le Un dispararon, homicidio, ¿no, doctor? ¿no? Entonces, como le digo, coincidentemente las rompecabezas se han ido armando así y han hecho pues que yo me incline por este lado, ¿no? Claro. Es muy interesante, doctor, que su inspiración es también tanto familiar como también es laboral, ¿no? Querer, como dice, si aquí no funciona, yo no me quedo aquí, yo avanzo, lo consigo, y ahí es donde usted llega a conocer al doctor Cajusol. El doctor Cajusol le llama la atención cómo domina la oratoria, y ello a usted le lleva a aprender mucho, ¿no? Como usted dice, también se puede decir el destino, de cómo uno llega a la meta sin ni siquiera darse cuenta, ¿no? Pero con el trabajo duro. Yo sé que aparte de ello, usted ha pasado noches, ha trasnochado, ha estudiado, se ha quemado, como dicen, los ojitos, ¿no? Para poder asimilar más conocimiento, porque el tema del derecho es complejo, ya que necesitas tener bastante, como dice, cognitivo, para poder también defender, en el caso, ¿no? a personas que necesitan ser defendidas, estudiar bastante el caso, que también es muy, muy llamativo, porque si tú pierdes la hilación o no encuentras, como dice, el rompecabezas, hasta puedes perder ese caso. Pero yo conociendo de usted su trabajo, doctor, usted fue muy, muy esmerado, ha tenido mucho éxito en sus casos. Y aparte de ello, como yo también compartí con usted en las oficinas, estaban cerca, siempre usted nunca me dijo no o no sé, ¿no? Siempre me dio respuesta a las dudas. Y doctor, es muy interesante, ¿no? Que usted comparte esta experiencia para todo el público en general. Y muchas gracias, ¿no, doctor? Doctor Giovanni, usted nos mencionaba que ya llevaba años litigando. Dentro de ello, ¿cuáles son los casos más controversiales que ha llevado? ¿Y cuál considera usted que es el más importante? Sí, actualmente tengo 9 años litigando. En abril del 2025 cumplo 10 años. Una década, ¿no? Para mí es importante resaltar esto porque me considero todavía un abogado en formación, me considero un abogado que está en constante aprendizaje, considero que me falta mucho por lograr, pero de alguna forma es bienvenido estos 10 años como abogado litigante porque he aprendido mucho, considero que ya tengo una experiencia adquirida que nos da un plus, ¿no? a nosotros los abogados. Dentro de esta trayectoria, sí, hay varios casos importantes. Por ejemplo, una de ellas es un caso de un homicidio en donde estaba involucrado un efectivo policial. Este efectivo policial había hecho uso de su arma de fuego encontrándose en estado de ebriedad y precisamente había disparado a un abogado. Lo dispara en el hombro, en la pierna. Menos mal, no le quita la vida. Y por eso es el homicidio en grado tentativa, ¿no? Homicidio calificado en grado tentativa. Le dictan prisión preventiva y cuando ya está en prisión preventiva recién viene el caso. Entonces a mí me toca hacer la defensa para el cese de prisión preventiva. Trabajamos en ello. Luego los familiares me comunican que iba a hacer defensa conjunta con el doctor César Nakazaki, hijo. Incluso el doctor vino a Huánuco, nos entrevistamos, coordinamos la defensa. La audiencia de apelación de prisión preventiva la hizo el doctor Nakazaki y yo hice mi trabajo en el tema del cese de prisión.
y menos mal, pues a través de ya la defensa que habíamos planteado en el cese de prisión, logramos que nos den la razón y en mérito a eso le dieron su comparecencia, ¿no? Ese caso hizo que ya mi cliente me recomendara con otros, ¿no? Con otras personas. A partir de ahí empezamos a ver otros casos. Entre ellas ya llegó el caso de los negociadores de la región, donde estaba involucrado el exgobernador. Ese caso sí era un caso reto porque estábamos viendo lo que es el delito de organización criminal, colusión, peculado y otros delitos de corrupción. Y me tocó hacer la defensa, preparar la defensa desde las primeras diligencias, bueno, posterior a la detención preliminar, y nos preparamos para hacer la defensa en la audiencia de prisión preventiva. Si no me equivoco, fue uno de los casos más largos, porque habían, si no me equivoco, 20 a 30 detenidos, igual cantidad de abogados. En una sesión se hacían 2 a 3 desarrollos de imputados, ¿no? Y las audiencias eran meses. Entonces teníamos que esperar nuestro turno, ¿no? Pero, como les comentaba desde un inicio, yo me considero una persona que no le rehúye a los retos, ¿no? Y para mí un reto más bien es una oportunidad para aprender, y yo siempre confío en mi capacidad. Entonces hicimos la defensa, sustentamos desde varios puntos de vista el caso, pero lo curioso es que ese caso no me dieron la razón, le dieron igual prisión preventiva. Sin embargo, hay colegas abogados, incluso de Lima, de mismo Huánuco, que me llamaron y me decían: Giovanni, la verdad que no entendemos cómo el juez dictó prisión preventiva sobre la base de tu posición con la defensa, porque la verdad fue bastante destacable. Varios colegas me llamaron, me felicitaron y me dijeron de que era una exposición bastante interesante, pero eso pues no era del criterio del magistrado, ¿no? Resulta que de ahí la ciudadana cambia de defensa para que ella sustente la apelación de prisión preventiva. Pero yo ya había terminado mi trabajo haciendo la apelación por escrito. Como quiera que ese caso me llamó la atención porque, como dice, tenía ese clavo ahí. Entonces yo le hacía seguimiento, vamos a ver cómo resulta ahora ese caso en apelación. Yo estaba convencido que sí o sí tenía que salir. Y en efecto, pues estamos ahorita, agosto, si no me equivoco, ese caso ya fue resuelto en mayo o junio. Y busqué por las redes si ha habido alguna grabación de esa audiencia y sí la encontré. Y resulta que su defensa ha ratificado todos mis argumentos que hemos expuesto en la apelación, y con eso le han dado pues su comparecencia. Entonces, al final yo digo, no, bueno, de alguna forma estoy tranquilo porque lo que planteé en la defensa y en la apelación, de alguna forma ha dado resultados, ¿no? Ese caso es importante, justamente, no solamente porque estaba el exgobernador y un caso bastante emblemático, sino porque en ese caso compartimos defensa, me refiero con los colegas de los imputados, con el señor o con el doctor Benji Espinosa y todo su equipo de abogados, con el doctor Cajusol, con el doctor Corsino, con el doctor Revier, con el doctor Surichaki. O sea, ese caso ha llamado, como se dice, la atención a los abogados quizás de más trayectoria, con más experiencia, y nos ha reunido en ese tipo de audiencias. Y fue pues para mí también una experiencia bonita compartir defensa con ese nivel pues de abogados, ¿no? Y luego de eso tenemos el caso del Sereno. Acá en la ciudad de Huánuco pasa que sale por las redes y por la prensa que había un personal de serenazgo que supuestamente había cogoteado a un músico y a consecuencia de eso le había quitado la vida. Entonces, ese caso fue complicado para mí porque me tocó hacer solo la defensa contra lo que decía la fiscalía, contra lo que decía el efectivo policial y contra toda la presión mediática, porque las redes eran abismal.
En todas las redes, prensa escrita, radial, por redes y todo, ya se indicaban de que sí o sí tenía que darle prisión porque se veía supuestamente un cogoteo y etcétera. Pero, por eso les digo, siempre yo he visto la defensa como un reto, ¿no? Y quiera uno, los años que uno tiene, le sirve como experiencia, y yo lo que hago siempre en un caso es identificar puntos centrales y puntos secundarios. Hechos nucleares, hechos secundarios. Entonces, identifiqué hechos nucleares y consideraba que la causa de la muerte no tenía relación con el supuesto cogoteo. Es más, estudiamos ahí a través de libros de medicina legal, consulté con unos familiares, amigos que conocen tema de medicina, y todos respaldaban esa tesis que yo tenía, ¿no? ¿Por qué decíamos esto? Porque los hechos previos a la intervención del personal de serenazgo y efectivo policial, resulta que había una persona de sexo masculino, talla alta y más o menos de tez gruesa o de contextura gruesa, que lo había reducido en este caso al agraviado, y lo tenía entre 4 a 5 minutos boca abajo en el suelo. Entonces, la presión que hizo esta persona es justamente en la parte del tórax. Y en la necropsia lo que yo pude identificar era que había lesiones en la parte del tórax. Pero no se evidenciaban lesiones en la parte del cuello. Del cogoteo. Es por eso que no tenía relación el cogoteo con lo que se decía, porque no había lesiones exteriores en el cuello, pero sí había lesiones en el tórax. Por eso se relacionaba con un hecho previo. Y esto fue lo que considero yo que también tomó en consideración el juez de primera instancia y también en segunda instancia, porque la prisión no le han dado ni en la primera y se confirmó en segunda instancia. A pesar de ser un caso bastante sonado, porque los familiares de la víctima hicieron pues su plantón, ¿no?, en la plaza de armas y todo un tema, pero nos tocó pues un magistrado bastante objetivo que resolvió que no correspondía dictar prisión preventiva. Eso fue uno de los casos también que sí fue bastante importante. Y el último caso, quizás reciente, el día viernes recién, hemos obtenido un resultado bastante positivo, podríamos decir, no solamente para mí, sino para el equipo que conforma mi estudio jurídico, ¿no? Es un caso de feminicidio en grado de tentativa, sumado a desobediencia a la autoridad. O sea, hay un señor que para el aniversario de Huánuco en el año 2022, para el 15 de agosto, había salido con su pareja a disfrutar de una fiesta. Había llegado, creo, Dina Paucar, un artista de folclore. Entonces, empiezan a tomar desde las 10 de la noche, a eso de la 1 de la madrugada, bajo los efectos del alcohol. La víctima dice que empiezan a haber insultos, agresiones. Consecuencia de ello, salen ya del local. La víctima dice que se suben a un bayat, y en el bayat, supuestamente mi patrocinador había intentado ahorcarla a la señora. Supuestamente por intervención del chofer del bayat, no lo llega a ahorcar, llegan a su destino, que es el Grifo Mac, donde estaba estacionado el vehículo que se habían alquilado, y ahí la señora llama a personal de serenazgo y lo interviene. En primera instancia le habían dado prisión preventiva por 9 meses, pero haciendo un cálculo de un feminicidio en grado de tentativa más desobediencia a la autoridad. Según la prognosis de pena era de 35 años. Y en esas circunstancias recién yo asumo la defensa. Entonces nos dedicamos poco a poco a ir eliminando uno por uno lo que sostenía la Fiscalía. En primer lugar, desaparecimos la desobediencia a la autoridad porque consideramos que no calificaba para delito. Nos dieron la razón, bajo la figura de la excepción de la improcedencia de acción, se eliminó el delito de desobediencia y solamente nos quedaba el feminicidio en grado de tentativa. Nosotros postulamos desde un comienzo, es más, yo me recuerdo porque yo fui a hablar con la Fiscalía y le dije: doctora, este es el primer caso que tengo que considero que sí merece que el sujeto activo esté en la cárcel, pero solamente por el delito que corresponde, que es agresiones contra la mujer. No corresponde feminicidio. Agresiones. O sea,
Yo he sido honesto con la representante del Ministerio Público. La fiscal me dijo, muy bien, voy a conversar con mi provincial, pero me imagino yo que han tenido otro criterio. Acusaron por feminicidio en grado de tentativa, condenaron en primera instancia por feminicidio en grado de tentativa, le dieron 12 años y nosotros apelamos. Y le planteamos la desvinculación de la calificación jurídica de feminicidio en grado tentativo y que se reconduzca ello al delito que corresponde, que es agresiones contra la mujer, y que se modifique la pena de 12 a 2 años. Eso hemos sustentado, considero yo, de manera concreta. Hemos demostrado que la vida de la víctima nunca ha estado en riesgo, y esto bajo los alcances ya de la jurisprudencia de la Corte Suprema, han establecido que si la vida no se ha extinguido o no se pone en riesgo, de por sí ya no se configura ningún feminicidio. Entonces, eso demostramos en la apelación, y sobre la base de eso nos han dado la razón y nos han dicho que en efecto no califica para un feminicidio. Ahora, ¿por qué es importante este caso? No solamente por haber obtenido una victoria, ¿no? Sino que yo me pregunto, inicialmente le han dado prisión preventiva por 2 delitos, y por 2 delitos que no corresponden. No. O sea, ahí ya nos ponemos a pensar, ¿no? O sea, ¿cómo funciona ya nuestro sistema de justicia, ¿no? Al final, no podemos confiarnos de que te dan prisión por un delito porque te pueden condenar por otro. Claro. Puede ser que te den prisión por un delito que no corresponde, y quizás con un estudio más minucioso podemos darnos cuenta que califica para otro delito. O sea, el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es de que no siempre lo que dice la Fiscalía es que califica para ese delito. Y no siempre lo que te condenan en primera instancia por un tipo de delito es lo que realmente es. Menos mal nosotros hemos tenido que soportar pues desde un comienzo, buscando siempre esa misma línea de defensa, y menos mal en este caso la sala, actuando pues de manera objetiva, nos da la razón, ¿no? Es por eso que este último caso considero es el que podría destacar de todos ellos, porque ya no solamente es el resultado, sino que ya refleja ciertos problemas en la administración de justicia, tanto en lo que es la Fiscalía y tanto lo que es también en el juzgado. Es por eso que en este caso último, yo había elaborado un lema. ¿Y cuál era mi lema en este caso? Era que el abogado no solamente está para cuestionar la imputación fiscal, el abogado no solamente está para cuestionar las resoluciones judiciales, sino que el abogado también está para coadyuvar, para colaborar con una correcta administración de justicia. Lo que pedíamos únicamente era que se condene, sí, pero por el delito que corresponda. Que no se cometa un abuso, que no se cometa un exceso. Y me parece que ese mensaje han entendido los de la sala y nos han dado la razón, ¿no? Sí, doctor. Es interesante, doctor, cómo los fiscales que también llevan el caso, que usted mencionó, a veces no tengan un estudio de caso muy correctamente y estén involucrando como dice, articulados del Código Penal que no tienen nada que ver, ¿no? Y usted, como dice, en su trabajo ha demostrado cuál es lo que correctamente se debe aplicar, y dentro de ello también usted ha generado una buena defensa, usted con sus patrocinados, ¿no? A sus patrocinados, mejor dicho. Doctor, el tema de que en el tema de los casos que ha llevado usted, ¿cómo considera o qué es lo que uno cuando va a empezar a involucrarse en llevar casos penales, qué recomendaciones le daría? ¿Qué no debe escaparse de sus ojos? ¿Qué es lo que debe valorar? ¿No? Porque a veces creo cometen errores o se dejan llevar o se confían, y a veces por no haber, como dice, obedecer a esos instintos donde dice que si esto no lo hago o si lo hago, o sea, al dudar, ¿usted qué le aconsejaría que aquellos nuevos abogados que se van a involucrar en el tema de los casos penales? Lo que pasa es que al inicio, quieras o no, nos vamos a equivocar. Eso es natural, considero yo, porque nos falta experiencia. Y el litigio, más experiencia, ya yo podría dar como resultado estrategia. Estrategia.
De nada te sirve que tengas todos los conocimientos teóricos si no los sabes aplicar con estrategia. Yo me acuerdo cuando inicié en el litigio, yo cuestionaba todo. Defectos formales, efectos sustanciales, excepciones, cuestión previa, prejudicial, todo cuestionado. Pero no tenía estrategia. No se trata de cuestionar todo. Lo que se trata es tener una teoría del caso. Teoría del caso. ¿No? Entonces, en la medida del tiempo, aprendí que ya no se debe cuestionar todo, sino que debes cuestionar lo central, los hechos nucleares. Como le digo a mis asistentes, nosotros atacamos el corazón, no atacamos el brazo, la pierna, el dedo, no. Claro. Ya no perdemos el tiempo en ahí. Identificamos el corazón y ahí atacamos. Entonces, ¿qué podría yo recomendarles a la futura generación, a los que están interesados en el litigio, ¿no? Uno, sí se necesita tener un dominio de conocimientos de teoría del delito, derecho probatorio, teoría de la prueba, ¿no? Los recursos impugnatorios, pero debemos manejar lo que es una estrategia. Hay casos que se caen sin necesidad de ver el fondo del asunto. Por ejemplo, yo tuve un caso de homicidio calificado. Eran 4 imputados y mi patrocinado supuestamente era el instigador, el que había contratado a esos demás coimputados para que le quiten la vida a un tercero. El caso llega cuando el caso ya estaba en juicio oral. O sea, ni siquiera nos dan oportunidad para ofrecer prueba, nada, ¿no? Así con lo que está tenemos que defendernos. Eso es, a veces tengo un problema, pero debemos estar pues en la capacidad, como se dice, de afrontar esa defensa, ¿no? Entonces yo identifico en ese caso primero cuáles son, a ver, los hechos que le atribuyen a mi patrocinado, cuál es su participación individual, qué es lo que ha hecho en concreto. Si dice que es instigador, mínimo debe responder 3 preguntas. ¿Cuándo ha instigado? ¿A quién ha instigado? ¿Y cómo ha instigado? Y cuando yo me voy a la acusación, no veo nada de eso. Solamente decía que le instigó a tercera persona, pero no dice a quién, no dice cuándo, no dice cómo. Entonces yo digo, bueno, acá hay imputación, acá hay ausencia de imputación necesaria objetivo. Entonces yo me planteo una pregunta. Si no hay hechos que vinculen a mi patrocinado como instigador, ¿esta ausencia de hechos hará posible una sentencia condenatoria? Entonces me voy a revisar las normas que regulan una sentencia condenatoria. Y ahí en concreto dice, el juez al momento de dictar una sentencia condenatoria confirmará los hechos que la Fiscalía ha postulado y las verificará con las pruebas que se han actuado. Ahí Ya. está la Entonces yo me pregunto, si la Fiscalía no tiene hechos del instigador, menos va a tener pruebas. Claro. Y si no hay hechos, si no hay pruebas, ¿cómo podría construir una sentencia condenatoria? Por eso mi teoría del caso, en ese caso, valga la redundancia, era, en este caso, es imposible jurídicamente que se emita una sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque no hay imputación sobre la instigación. No se sabe a quién, cuándo y cómo se ha instigado. Por tanto, en la sentencia, ¿qué hecho se va a confirmar? ¿Qué hecho se va a dar por válido? Es imposible jurídicamente. Entonces, en ese caso no había necesidad de tocar el fondo del asunto. No, simplemente. Entonces, de esa forma es como yo planteo la defensa en mis casos. Primero hacemos un estudio de tipicidad, si configura o no. Luego nos vamos a qué título de participación le atribuyen. ¿Es autor, coautor, cómplice, instigador? Luego nos vamos ya a la responsabilidad. ¿Hay prueba suficiente de una responsabilidad? Si no la hay, eso también nos favorece. Entonces vamos de menos a más. Claro, Si nos quedamos en tipicidad, todo lo demás es innecesario. claro, doctor. Si vamos a que no hay imputación, todo lo demás es innecesario. Pero si pasamos el filtro de tipicidad, pasamos el filtro de imputación, entonces ya ingresamos al tema de la responsabilidad. Pero si hay, debe haber certeza probatoria, ¿no? Porque la duda también favorece al réu. Entonces, más o menos así es como nosotros hacemos defensa en cada caso. Identificamos aspectos formales, aspectos sustanciales, tipicidad, imputación, responsabilidad penal con prueba suficiente, y a partir de ahí, si es que ya consideramos que sí es típico, si hay imputación, si hay prueba, entonces tampoco le vamos a mentir pues al cliente, ¿no?
Se le tiene que decir que lamentablemente acá tenemos que abogar solamente por una terminación anticipada o una congelación anticipada, ¿no? Yo en mi caso no soy pues de pintarle cosas que no voy a poder lograr. Maravillas, como dicen. Yo por eso estudio el caso y si considero que el caso está, como se dice, ya O perdido. perdido, No entonces hay- le planteo, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que se puede hacer acá es la rebaja de la pena nada más, ¿no? Con la honestidad como esa. Sí, porque al final, Se malogran más, creo, doctor, cuando... yo soy abogado joven y yo mismo me estoy perjudicando, ¿no? Porque el cliente no me va a recomendar, a lo mejor me va a hablar mal de mí, entonces no me conviene, pues, ¿no? Yo siendo un abogado que está en formación, No es bueno no para la tendría cartera. por como qué dicen. hacerle eso, ¿no? No, por eso no tengo ningún problema, le explico el caso y si eso es lo que el cliente considera correcto, pues, hacemos, ¿no? Claro. Entonces, más o menos, esa es la didáctica o la metodología en cómo empleamos para el estudio de un caso. Esto es interesante. También he aprendido ya. Eso me sé qué hacer ya cuando llevo unos casos también más adelante. Así, muchas gracias, doctor. A ver. Doctor, compártenos, ¿qué hobbies usted desarrolla en su vida, doctor? Por favor, queremos escucharlo. Gracias, gracias. La música para mí no puede faltar en ningún horario de las 24 horas, ¿no? Yo despierto con música. Si tengo diligencias fuera de la oficina, por ejemplo, de mi oficina en la Fiscalía o el Poder Judicial, no puede faltar la música. Tengo mis audífonos y en la calle es mi mundo. Camino con mis audífonos, con mi música y eso para mí es como un relajante, ¿no? ¿Y qué tipo de música más o menos escucha, doctor? La Ya que hay música. muchas versiones, muchos, como dicen, ¿no? Mi Muchos tipos de músicas. mi estilo es variado, escucho de todo, pero de mí mi estilo más es el rock pesado, ¿no? Ah, rock pesado. El metalcore, por ejemplo, bandas como Bullet for My Valentine, Killswitch Engage, Slipknot, que ahora va a venir a Lima, o bandas de repente un poco más tranquilas como los Guns N' Roses, más o menos ese estilo de música, ¿no? Pero en general escucho de todo. Ah, está interesante. Fuera de la música, yo toco guitarra, es por eso también que me apego al tema del rock. Pero doc, yo nunca lo he visto tocar guitarra en la oficina o en su casa más que todo. No, en mi casa, porque en la oficina no tengo espacio y la guitarra es una distracción. Ah, una excepción. Y yo para trabajar no me puedo distraer, pues, ¿no? Por eso menos distracción en la oficina. Y ya en mis pasatiempos, sí, la guitarra me acompaña desde que estoy en el colegio, ¿no? En el colegio, por ejemplo, hemos hecho show con mis amigos, tocábamos música rock en los aniversarios. Saliendo del colegio ya nos hemos hecho más conocidos, tocando en los conciertos de rock huanuqueño, entre otros eventos. ¿Tocan los rock huanuqueño, doctor? ¿Usted también? Sí, pero estamos hablando de cuánto tiempo atrás. Ah, o sea, tiene una banda usted, De doctor. 10 años, 15 años, ¿no? Porque de ahí ya todos nos hemos hecho profesionales, Ah, ¿no? ya la Tenemos vida, familia y ya pues cada uno ya, factor tiempo también nos alcanza, ¿no? ¿Solo la Luego, música, doctor, o qué más también? Fuera de la guitarra, fuera de la música, el deporte es una pasión, el fútbol es una pasión para mí. Hoy en día, por ejemplo, participamos siempre con mi promoción de la Unival en el campeonato de Colegio de Abogados. Y como quiera que ahora yo estoy formando pues la gestión actual, también hemos formado un equipo de fulbito femenino. Hemos participado en el Colegio de Abogados, hemos campeonado y ahora estamos participando en el campeonato de colegios profesionales. Doctor, una pregunta. ¿CR7 o Messi? Messi. Messi, Es que CR7 es una persona que se ha formado con disciplina, ¿no? Pero Messi es esa técnica que tiene desde nacimiento. es el talento, como usted dice. Sí, pero no puedo cuestionar nada a Cristiano porque esa disciplina es la que también deberíamos nosotros aprender, ¿no? La verdad que la disciplina es algo que te va a llevar siempre al éxito, ¿no? En Messi tampoco hay que no solamente decir que tiene talento, sino que él también para que llegue al nivel que ha estado, obviamente ha trajinado, ¿no? Claro, de Argentina, por ejemplo, no le querían apoyar, se ha ido a España, en España han apostado por él. A Barcelona. Ambos creo que tienen, ¿no? Una historia detrás, ¿no? Inspiradora, obviamente, sí, para todos, pues, ¿no?
Y dentro del fútbol, ¿hay más, doctor, o esos más son sus rutinas? Aparte del fútbol, sí me gusta leer un poco. La verdad que no soy tan voraz con las lecturas. Sí me gustan las películas, más que todo con la filosofía china. Por ejemplo, a mí me gusta bastante esta película de Kung Fu Panda. El famoso Po, el oso Po. ¿Por qué es interesante? Porque tiene su filosofía china. ¿En qué sentido? Po no tiene todas las cualidades de un guerrero. No. No, es gordo, Lo discrimina. alto, no tiene como los demás guerreros, ¿no? Como los 5 furiosos, ¿no? Pero Po tiene un sueño y es querer ser el guerrero dragón. Sí. Y él se la cree, su maestro también cree en eso, confía en eso, ya no le enseña a Po como le enseñan a los demás, y quieras o no, Po llega a convertirse en guerrero dragón. Y es más, cuando, si no me equivoco, está para obtener ese rollo Del dragón, como rollo del dragón, ellos creen que era el último ingrediente para que ya sea el guerrero dragón. se complemente todo. ¿No? Pero el mensaje de ahí es hermoso porque al final no hay ningún mensaje y lo que se ve es su reflejo. Claro, creer en uno mismo. Y lo que te dice es eso, ¿no? Cree en uno mismo porque no hay más ingrediente que uno mismo, ¿no? Claro. Por eso me gustan este tipo de películas, porque te dan ese tipo de mensajes que nos llenan. Y eso es lo que yo también siempre he hecho eso, ¿no? En cada caso que tengo, muero con lo que yo tengo y confío en mí. No puedo tener duda. Estoy convencido de lo que voy a estudiar, estoy convencido de la estrategia que tengo y eso es lo que voy a argumentar. Por eso es cuando uno argumenta también debe tener persuasión. Sí. Pero si uno argumenta con miedo, con duda, nadie te va a creer, pues, ¿no? Pero si uno está convencido de eso, está convencido de que tu argumentación es sólida y que por más refutación que tenga no la van a destruir, esa confianza, ese nivel de confianza uno debe transmitir en un alegato, ¿no? Claro. Entonces, me he nutrido por ese tipo de películas. Si podría por ahí de repente aconsejar un libro, un autor, Paulo Coelho. Y la obra El alquimista. De verdad, para mí es una obra magistral. Te enseña justamente eso, ¿no? A nunca persistir de tus sueños. Es una obra hermosa. Yo creo que los que la han leído podrán dar fe de ello. O los que no la han leído, les invito a leer Paulo Coelho, El alquimista. Y de ahí hay una frase, me hablabas de una frase. La frase que me marcó es, pues, cuando una persona desea algo con tantas fuerzas, el universo conspira para que ese sueño se logre realidad. Sí, doctor. ¿No? Entonces, esa obra de Paulo Coelho te invita a eso, a nunca desistir de tus sueños y que por más obstáculos que tengas, siempre seguir adelante. Siempre seguir adelante. Claro, y esa es lo que es uno de los mensajes que lo llevo como una filosofía de vida, ¿no? Claro, doctor. Y eso vamos a tener en cuenta, como todos vamos a tener en cuenta para leer El alquimista, doctor. No, es una obra hermosa. Entonces, doctor, usted, la lectura, el deporte, la música, la ha acompañado siempre en su rutina de trabajo, ¿no? Y de vida, doctor. Sí, y otro que mi trabajo, yo no lo veo como trabajo. Yo la verdad, en mi trabajo me divierto. ¿Por qué se divierte, doctor? ¿Cómo? Como le decía a mis asistentes, y creo que en un momento también conversamos de eso, Sí. Si tú de verdad estás enamorada de tu carrera, te apasiona, tú en tu trabajo vas a encontrar calma, tranquilidad, porque es algo que te apasiona. Y de alguna forma tienes que administrar tu tiempo, debes controlar tus emociones, debes tener la inteligencia para atender varios casos, a veces te sobrecargas, pero debes manejar tiempos, controlar todo eso, ¿no? Esa es la disciplina y la concentración, doctor. En mi caso, yo difícil que me estrese con un caso difícil. A usted le gusta. Yo veo un caso, veo una oportunidad para encontrar solución, y si encuentro solución ya estoy tranquilo. Usted resuelve. Más bien, no estoy tranquilo si es que no encuentro solución. Ahí sí me estreso. Pero menos mal ya pues con los años que tengo, con la bibliografía que tengo en la biblioteca, con la fuente que existe en el internet, ¿no? Hoy en día podemos acudir rápido a páginas virtuales como es. Como dice, es un complemento de usted. Y doctor, también preguntarle, ¿no?, sobre qué habilidades
uno para entrar o involucrarse en la litigación debe adquirir, ¿no? Antes, ¿no? Para que se pueda desenvolver correctamente. ¿Usted qué les recomendaría, doctor? Correcto. Para responderte te cuento lo siguiente, ¿no? Yo en la universidad, por ejemplo, me formé con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Y cuando ya estaba para litigar, entra en vigencia un nuevo código. Nuevo código. Entonces, eso pues exigía que nosotros, los que estábamos egresando, tengamos conocimientos del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, esto hizo pues que uno mismo busque información de personas que ya tengan conocimiento sobre la materia. La experiencia, ¿no, doctor? Entonces, ahí empecé a fijarme pues en los abogados que ya todos conocemos, como por ejemplo Benji Espinosa, Claro. Jefferson Moreno, Juan Bien, Carlos Portugal, Omar Hernández Umire, pero obviamente tampoco puedo decir que no busco influencia de César Nakazaki, del doctor Humberto Abanto, o sea, tanto los de la vieja escuela como los de la nueva escuela. Yo siempre trato de aprender de ambos, no solamente de la nueva escuela, sino también de los de la vieja escuela. ¿Por qué? Porque los de la vieja escuela te aportan experiencia, Claro. te aportan estrategia. Y los de la nueva escuela porque te aportan cosas innovadoras, la persuasión, técnicas de litigación, entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué llevó a esto? Que yo pues me inscriba a cursos de Lima, Huancayo, y justamente persiguiéndolos a ellos, porque yo los veía en YouTube o en redes que tenían bastante dominio pues del tema, ¿no? Ahí aprendí lo que es pues técnicas de litigación oral, ahí entendí qué es una teoría del caso, cómo plantear una teoría del caso, cómo plantear tu estrategia de defensa. También ahí conocí al doctor Neira Flores, al fiscal Alcides Chinchay, o sea, grandes juristas que de verdad considero que no por nada están pues en el lugar que están, ¿no? Doctor, sobre aquellos que ha mencionado, doctor, sé que cada uno tiene una esencia, ¿no? Que te enseña. Y más o menos, doctor, del fiscal que mencionó, ¿qué es lo que adquirió él? Puede ser aprendo a hacer teoría del caso. Del doctor Alcides Chinchay es la capacidad para hacer una imputación. Una imputación. Ahí aprendí lo que es imputación necesaria o objetiva o necesaria, ¿no? Del doctor Neira Flores aprendí qué es lo que son los medios impugnatorios, cómo plantear una apelación, casación. De los doctores Benji, Jefferson y Juan Carlos, más que todo de Benji, lo que me gusta del doctor Benji es esa capacidad de oratoria y esa capacidad de síntesis y esa capacidad de hacer un alegato pero de manera estructurada. Por eso también lo seguí y lo sigo, ¿no? Claro, doctor, antes creo que era lo escrito, lo leía nomás, y ahora, Claro. desde que apareció el nuevo, creo que ya Claro. fue más la oralidad, ¿no, Claro, doctor? tiene más protagonismo en la oralidad, ¿no? Y Ajá. con Benji, por ejemplo, cómo lo empiezo a seguir a él es con el alegato de Cintia Arlet Contreras. Sí, Ese caso de Ayacucho donde una persona de sexo masculino jalaba los cabellos de una fémina cuando estaban desnudos en un hotel y se imputaba violación y se imputaba, si no me equivoco, feminicidio o violación nada más, no recuerdo. Pero el alegato que se manda a Benji Espinosa es de verdad inspiradora porque tiene una estructura bastante interesante, ¿no? Tiene, para empezar, un lema, empieza con una introducción, identifica puntos centrales, tiene una conclusión y su lema. O sea, era un alegato bien preparado, ¿no? Entonces, eso fue lo que me llamó la atención y por eso lo seguía, pues. Y en todas sus audiencias siempre él tiene esa peculiaridad de litigar enseñando. Doctor, usted antes de entrar a una audiencia, usted todo lo que ha desarrollado en su teoría del caso, ¿eso usted lo estudia antes o cómo usted lo desarrolla, la teoría del caso? Sí, por ejemplo, si uno plantea un alegato de apertura indicando que no se va a aprobar la responsabilidad penal de su patrocinado o que la Fiscalía no va a aprobar la configuración del delito, en los alegatos de clausura es dar respuesta a eso. Pero ya no da respuesta a todo. Por eso le digo, lo que yo hago es identificar puntos centrales o hechos nucleares y hechos secundarios. En los alegatos de finales, solo irnos al corazón, ¿no? Puntos centrales.
Ya no por un factor tiempo, porque no nos dan tampoco más de 10 minutos. Solo A veces nos de dan menos. 15, a 20, entonces uno debe tratar de tener capacidad de síntesis, ¿no? Síntesis. Y, por ejemplo, en la apelación de sentencia igualito nos dan 5 o 10 minutos, ¿no? Entonces, último, por ejemplo, tuve un caso en la Suprema, 6 minutos, o creo que 5. Entonces, todo un caso grande tenemos que tener nosotros la capacidad de síntesis, identificar puntos centrales y secundarios. Entonces, eso es lo que trato ya ahora de hacer, ¿no? Ya no ahondar en los secundarios, sino de frente a los hechos centrales, ¿no? Entonces, doctor, si usted enumeraría, ¿cuántas habilidades enumeraría que debe tener un abogado litigante? La teoría, el conocimiento teórico es importante, desde luego. No puede haber un abogado que no domine la teoría. Segundo, tendría que, si es de aconsejar para que alguien empiece desde cero, yo les aconsejaría, como le digo a mis asistentes, ¿no? Ustedes deben buscar a un modelo, alguien a quien seguir, para que en la medida del tiempo sean como ellos o mejores que ellos. Ahora, yo lo que hice, por ejemplo, acá en Huánuco, como les expliqué de un inicio, busqué al doctor Cajusol, él me acogió en su despacho, aprendí observando todo de él. ¿Qué aprende del doctor Cajusol, doctor? Igual, cómo defiende sus casos, más que todo cómo defiende, ¿no? Él me llevó a veces a sus audiencias, esa capacidad de debate, porque todo audiencia es debate, cómo confrontar una argumentación de fiscalía o de la defensa del imputado o del agraviado. Uno ya debe tener escenarios. Por ejemplo, si uno va a sustentar una pretensión y la parte opositora tiene otra pretensión, no solamente debemos pensar en una sola respuesta, sino debemos tener varios escenarios deben estar por tu cabeza. Y tú debes ya adelantarte qué posiblemente te van a decir para tú saber contestar. El punto es cuando te agarran de sorpresa. O sea, predecir, Si ¿no? te agarran de sorpresa con un argumento que tú nunca has imaginado, ahí te quedas en blanco. Entonces, Claro. la idea es que tú tengas un dominio del tema, que sepas también identificar los puntos centrales de la argumentación contraria y respecto a eso refutarlas, ¿no? Obviamente que esto al inicio se hace un poco difícil. Yo también aprendí así, porque al inicio yo me apegaba solamente a mi pretensión y yo pensé que lo que me puede decir es una cosa, pero lo que te puede decir son varias cosas. No solo Y si es una. que no estás preparado para todas ellas, De hecho, no vas a poder refutarlas, ¿no? Pero si ya uno va a una audiencia con la idea de que lo que tú vas a explicar, la otra parte te puede refutar con varias ideas, entonces tú tienes que ir también con varias ideas. con muchas más ideas todavía. O si es posible con muchas más. O sea, tratar de adelantarte siempre. Claro. Entonces eso es lo que yo hago en las audiencias. Identifico el punto. O lo que también hago es lo siguiente, ¿no? Hay fiscalías o abogados que se salen del tema. Por ejemplo, la audiencia es audiencia de constitución actor civil, la otra parte se opone. Y tú sabes, en la audiencia de constitución actor civil solamente se discute los requisitos que tiene el agraviado para que tenga legitimidad para reclamar la reparación civil. No se discute el fondo del asunto. No, eso es lo que el tema. Pero la hay presión. colegas que se apartan del objeto del debate y te dicen, no ha aprobado esto, que no ha aprobado lo otro, que los hechos están mal. O sea, se salen del debate. Entonces ahí es sencillo, para no ahondar en argumentaciones, simplemente reconducir al objeto, ¿no? Señor juez, en el presente caso, la defensa se está saliendo del objeto de debate, la reconduzco, debemos limitarnos a lo que dice el artículo 100. Requisitos y por lo demás será debatido en otras audiencias, ¿no? Y eso usted debe solicitarlo, no esperar que todavía el juez se dé cuenta, ¿no, doctor? En el momento que te dan la oportunidad de refutar, ahí simplemente se indica, ¿no? Vamos a retomar al objeto de debate que es constitución, por tanto no es objeto de debate la responsabilidad penal, o si se prueba o no se prueba, o si los hechos están mal, porque no es el objeto de la audiencia. No hay que salirnos del objeto. Por tanto, hay que discutir lo que te exige la ley y no otros temas. Y así refutamos todo. Claro, doctor. ¿No? Entonces, dentro de las habilidades, el tema de conocimiento teórico Importante. va de cajón. Lo La práctica. segundo es la práctica, lógicamente, y yo diría, como estaba indicando, buscar a un maestro de prácticas, aprender sobre su experiencia, y cuando ya uno tenga, por eso te hablaba de la confianza, cuando ya uno tenga la confianza plena de que ya está, como dice, listo para volar solo,
y a mandarse con todo, ¿no? A golpearse como es. Sí. Y al final, en la práctica se hace. Al inicio, como ¿No chocante, ¿no, doctor? como hice la frase en mi primera chamba, al inicio vamos a cometer errores, desde luego, ¿no? Pero si estamos con esa idea de asumirlo con reto, el reto se asume de manera positiva, si tenemos esa filosofía que te digo, creemos en uno mismo, confiar en uno mismo, tarde o temprano los resultados van a llegar, ¿no? Claro, doctor. Y eso es lo que yo les podría recomendar, ¿no? Entonces, doctor, ya para culminar, ¿no, doctor? Apreciamos mucho su tiempo, que comparte sus experiencias y conocimientos. La pregunta es, doctor, ¿qué usted aconsejaría a la juventud? Y además también saber, ¿no?, qué frase usted la inspiró durante su vida para poder alcanzar el éxito, ¿no?, que usted tiene, porque sé que usted tiene una independencia, un manejo de su labor a la semana, y eso es, ¿no?, mayormente todas las personas queremos una independencia, esa confianza de que trabajamos y que va a haber ese sustento económico. Y eso es y para mí, desde mi punto de vista, es muy importante, ¿no?, el tema de la independencia, doctor. Y si también nos da a conocer sobre cuál es la diferencia entre dependencia e independencia en el trabajo del abogado. Bueno, todavía no me considero un abogado exitoso. Yo me considero un abogado de información, un abogado en constante aprendizaje. Me falta mucho todavía por llegar para ser un abogado exitoso. Lo segundo, ¿qué podría aconsejar a los estudiantes de Derecho, a la juventud? Es lo que también le digo a mis asistentes, ¿no? Yo, por ejemplo, hace 2 a 3 años hice mi maestría, mención en Ciencias Penales, en la UNEVAL. Luego de eso vino la pandemia. Y ahorita está ya concluida mis estudios de maestría, está pendiente ya trabajar lo que es la tesis para ya tener el grado. Entonces lo que es factor tiempo. Entonces yo cuánto no daría, porque de verdad si te apasiona el derecho penal o el derecho en general, yo creo que no vas a encontrar ningún abogado que no le guste estudiar. Entonces les recomendaría a los estudiantes que se den el tiempo completo de verdad para estudiar en la época universitaria, porque ya cuando sales de la universidad no te va a dar tiempo para retomarlas. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Eso es uno. Lo otro, ¿qué mensaje podría darles a los estudiantes, a la juventud? Yo, por ejemplo, cuando salí de las aulas universitarias, salí con un sentido de hacer justicia. La noción de la justicia. Yo decía, no, voy a hacer justicia, no quiero injusticia, no quiero la desigualdad, etc. Pero te chocas con una realidad que es totalmente... diferente. ¿no? Entonces... pisas tierra, vamos a decir. Y acá es bueno, por eso te digo, siempre buscar a un prototipo, un modelo. Acá recuerdo a Humberto Abanto. Una vez me inscribí a un curso de Derecho Probatorio, si no me equivoco. ¿Humberto Abanto quién es, doctor? Humberto Abanto pues, fue el abogado de Keiko. Es un abogado también. Uno de los abogados grandes. Y él decía, él hablaba bastante de la ética profesional del abogado, ¿no? Él decía, el abogado no solamente defiende a un cliente, no defiende a una persona. El abogado debe encontrar algo más por qué dar su vida por ese caso. Y decía, ¿no?, si yo encuentro un valor y ese valor vale la pena para defenderlo, arañar o morir en ese caso, puedes hacerlo, porque vas a hacer el bien. Entonces, eso es lo que yo hago, ¿no? En un caso que tengo, yo identifico no solamente cómo ganar un caso, sino identifico qué valor es el que le encuentro en este caso. A veces encontramos injusticia para uno, a veces encontramos desigualdad para uno, a veces vemos que la fiscalía tiene un criterio distinto con nuestro cliente y no con otro. Entonces ya encontramos un valor. Y ese valor, pues es ese plus que uno lo va a defender, como dice, a morir por ese caso. Entonces, eso es lo que yo les podría decir como mensaje, que se van a encontrar con una disyuntiva, ¿no? ¿Qué hacer de repente si defiendo a un inocente o a otro?
Al Ahí final es la confusión, ¿no, doctor? todos somos seres humanos y al final hay un principio que es la presunción de inocencia y no podemos decir que es culpable, ¿no?, desde un inicio, porque se supone que no hay una sentencia firme. A veces resulta que hay malas imputaciones Sí, y solamente por existir una mala imputación no podemos decir que ya es uno culpable, ¿no? hay una mala O imputación. por ejemplo, caso de violación sexual. Víctima 14 años, imputado tiene 35 años. Todos pensarían, no, este caso Cadena ya perpetua, como este caso es de dices. cajón, dicen, ¿no? Pero analizando un caso, cuando alguno ya tiene 14 años, ya tiene la libertad de, en este caso, de hacer su libertad sexual. Y ya no te restringen a ello. Entonces el debate simplemente se va a circunscribir si la relación fue consentida ¿O no consentida? Si es consentida, ya no hablamos de violación. No, ya. Entonces, por tanto, ya no podemos hablar de que no, que es una menor de edad. ¿Cómo es? No, no, no. Ya no tiene nada A que partir de ver los ahí. 14 años hay libertad sexual, por tanto, no podemos limitar o decir, no, no, es un violador, ya no se puede. Menos aún si no hay sentencia, ¿no? Entonces, por eso yo no tengo ningún problema, ¿no?, en defender esos casos, porque yo sí creo, y creo que voy a morir creyendo, en que todavía vamos a hablar de un condenado, llámese violador, estafador, homicida, etcétera, pero con sentencia. Claro. Antes, y si al menos está en mis manos, yo voy a evaluar si en efecto es posible o no condenarlo de esa forma. Porque ahí es donde también se ve el trabajo del abogado, ¿no, doctor? Sí, pues porque hay casos difíciles y como te digo, a veces hay malas imputaciones, entonces no podríamos esperar pues una condena por ese lado, ¿no? Entonces, doctor, ¿cuál es esa frase, doctor, que usted lo marcó? También quisiéramos saber, ¿no? Sí, hay una frase justamente de esta película de Kung Fu Panda. La frase es: si haces lo que ya sabes hacer, nunca vas a llegar a ser más de lo que ya eres hoy. O sea, ¿qué significa? Por eso es que la abogada debe asumir siempre retos. Claro, los retos. Y los retos te hacen crecer. Y cuando creces, asumes más retos, más grandes, y sigues creciendo. Pero si te quedas en una misma línea y no asumes retos o no haces cosas distintas, te vas a quedar ahí, pues, Ahí te quedas varado, como dice el doctor. ¿no? Entonces, yo desde que te conté cómo ingresé al colegio postulando, cómo ingresé a la UNEVAL postulando, mi vida estaba llena de retos. Y creo que yo tengo esa virtud de no rehuir a eso. Yo veo un reto, una oportunidad para crecer y por tanto considero que es una frase que está en mí siempre, ¿no? Interesante, doctor. Los retos son, como dicen, ¿no? Creo que es algo de la vida, que le da sentido a la vida. Sí. Si no hay retos, creo que también sería aburrido la vida, ¿no? Es la esencia, doctor, del ser humano. Entonces, doctor, también una última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el abogado dependiente e independiente? Porque creo que también es una duda que los universitarios, tanto como yo, ¿no?, todavía que sigo en la universidad, nos trajinan, nos confunde. A veces creemos que la vida en la entidad pública es algo bonito, ¿no? Pero yo sé que hay otra realidad, así como también hay otra realidad del abogado que litiga. Son dos realidades. Doctor, usted desde su experiencia, ¿qué nos puede compartir sobre ello? Claro, la diferencia es abismal. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer prácticas, uno en el Ministerio de Trabajo, hice prácticas en la Fiscalía Superior Civil, hice mi CESIGRA en el Poder Judicial al cargo del doctor Carlos Álvarez, una buena persona, hasta que llegué a un estudio jurídico. Trabajar o estar vinculado al tema estatal es bastante limitado. Tienes un horario de entrada, un horario de salida y tienes trabajo bajo presión. No solamente trabajo bajo presión, tienes que obedecer a tu orden jerárquico, Sí. ¿no? Entonces, si uno tiene un criterio, pero ese criterio no comparte tu orden jerárquico, Ahí queda. por una cuestión lógica, tu criterio no va a imponerse sobre otro criterio, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en la entidad estatal pues vas a tener un ingreso remunerativo, estable, pero es a costa de... Creo que mientras más trabajas, igual sí ganan lo mismo, creo, ¿no, doctor?
Me parece que si no te podría dar información exacta. Creo que hay bonificaciones, la verdad no sabría darte información exacta sobre ese lado. Pero en el tema ya independiente, por ejemplo, el abogado litigante independiente, claro, cambia el tema que si tienes libertad, tienes la facultad de administrar tu tiempo, pero el progreso es lento. Claro. Es escalón tras escalón tras escalón, porque tampoco iniciando vas a estar ya pues fresh, ¿no? Es un progreso lento. Yo por eso te decía, voy a cumplir 10 años el próximo año y creo que ahora recién estoy, como se dice, saboreando parte de mi experiencia que vengo cultivando hace 9 años, ¿no? Pero para alguien que inicia pues es un poco difícil, como para todos, ¿no? Pero si aconsejaría a alguien, abogado litigante o para el Estado, 1000 veces abogado independiente, 1000 veces, y no lo dudaría ni un segundo. ¿Por qué? Porque yo considero que ahí, al menos en lo que uno hace, como les digo, no encuentro un trabajo, para mí eso es algo divertido, algo que me apasiona, algo que yo lo hago a diario, y no encuentro más allá de eso algo forzado. Así que por mi lado, si alguien me pide un consejo, 1000 veces, independiente, empieza de a poco y luego los resultados van a venirse solos, ¿no? Ah, interesante, doctor. Ya sabemos la diferencia, creo, todo el público. Muchas gracias, doctor. Doctor, hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por sus experiencias compartidas. Hemos aprendido mucho. Ahora ya siento más seguridad de saber lo que tengo que hacer más adelante, así como muchos universitarios. Y así como yo le agradezco, ellos también le agradecen. Y sé que usted es un abogado muy ocupado. Doctor, siempre ha sido un abogado disciplinado, correcto, con ética. Y, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y, por favor, doctor, algunas palabras que nos quiera decir. Bien, sí, gracias por la invitación, Lucho, a todo tu equipo, al equipo de Mundo Derecho. Encantado de venir cuantas veces ustedes me pueden invitar para estar conversando sobre temas de derecho, que es algo que me apasiona. Y nuevamente, ¿no? Agradecerles por esa invitación y espero que todo lo compartido sea pues productivo para ustedes. Gracias. Sí. Muchas gracias, doctor.